Hermanos, espero que se vuelvan a conectar. Tuvimos un problema con el internet. Vamos a seguir con el mensaje. Nos habíamos quedado en la oración del rey David. Esta oración es un ejemplo también de los tipos de oración que están completamente alineadas a la voluntad de Dios. Son estas oraciones que nos dan la pauta, que nos marcan la forma en que nosotros tenemos que orar. Y es 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 18 al 29. Le pido que tome su Biblia, que lo busque por favor. Es 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 18 al 29. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor soberano, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Me detengo un momento ahí en esta parte de la oración del rey David. Primero el rey David está diciendo: Señor, yo siendo un mortal, siendo como cualquier hombre, me estás dando una promesa que es extraordinaria. Una promesa que implica no solamente a mi persona, sino a muchas generaciones, toda mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos y a todas las personas que de mí, Señor, puedan ser descendientes. Y luego le dice: tú me conoces y según tu voluntad haces estas cosas. Yo no te lo pedí. Tal vez es algo que pudiéramos pensar que podríamos pedirle al Señor, pero Él dice: yo no te lo pedí, tú eres el que me lo dijo, tú eres el que me prometió, Señor, y estoy maravillado con lo que tú me has dicho. A lo que voy con esto es que vemos a un rey David diciendo: si algo me sorprende, si algo me parece extraordinario, es que me hayas volteado a ver, Señor, siendo tú soberano, siendo tú, Señor, Dios, Creador, Todopoderoso, y estés dándome esta promesa. El versículo 22 dice: qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Me hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Lo que está diciendo aquí el rey David es reconocimiento que Él es Dios, reconocimiento que no hay nadie como Él, reconocimiento de que el único que podía hacer las maravillas que a través de la historia y de los años ocurrieron en el pueblo de Israel era Dios. Está haciendo un recordatorio de todas las cosas tan maravillosas que Dios había hecho para su pueblo. Y eso es importantísimo, hermanos. Es fundamental entender que cuando nos acercamos al Señor, nosotros tenemos que recordar lo bueno que ha hecho. Dar gracias por todas las cosas maravillosas que Él a través de nuestras vidas ha estado haciendo. Porque hay muchos que olvidamos, hay muchos que se nos olvida lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos solamente presente la necesidad y la situación personal que en este momento ocurre. Pero vemos a un rey David que agrega un elemento muy importante a la oración, y es recordar todo lo bueno y todo lo maravilloso que Dios ha estado haciendo a lo largo de nuestras vidas. Eso es importantísimo, hermanos. Seguimos leyendo. Versículo 25. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo
con una promesa que durará para siempre, que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios de Israel, que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Aquí volvemos a ver que la motivación del rey David es que el nombre del Señor sea exaltado. Sí, Señor, sé su pueblo, bendice al pueblo de Israel, pero que sea para que todos los demás te conozcan a ti, que tú seas glorificado en medio de tu pueblo, que la gente te conozca, que la gente sepa que tú eres Dios. Versículo 27. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti y una dinastía de reyes. Aquí el rey David también dice, la única razón por la que me atrevo, Señor, a hablar de esto, de que mi dinastía, de que mi descendencia permanecerá sentada en el puesto de un rey, es porque tú me hiciste esa promesa. Eso refleja humildad, eso refleja que él sabe que lo que está orando solamente es porque Dios es bueno. Tenemos que reconocer eso en nuestras oraciones. Recuerda que el título del mensaje es Aprendamos a orar, porque todos tenemos que aprender a orar, a hacer a un lado los patrones con los que hemos crecido en la oración y ver cómo realmente Dios espera que nuestras oraciones sean hechas. La oración nos cambia a nosotros, no es para, insisto, obligar a Dios a que cumpla algún deseo, algún capricho, algo que deseamos. La oración nos tiene que llevar a entender su voluntad y aceptarla y vivir en ella. Versículo 28. Pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Y ahora te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y tú concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano. Es una bendición eterna. Cuando Dios nos bendice, vean lo que está haciendo el rey David. Está exaltando el hecho de que Dios lo haya mirado y le haya bendecido. A nosotros se nos olvida eso. Dios nos bendice y pasamos por alto una vez que la bendición ya ocurrió. Pero siempre tenemos que traer a memoria lo bueno y maravilloso que Dios ha sido para con nosotros. Esta era una de las cosas que comentaba antes de que se cortara la transmisión. Esta es la segunda parte. Yo le decía, quiero darte una estadística. De todas las oraciones que hemos leído, entre el 80 y el 85% de la oración es reconocimiento, alabanza, adoración. Y la única petición es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, es decir, de su voluntad. Pero a pesar de ello, todo lo que está diciendo aquí David, porque es la oración de David, involucra humildad. Y es que, hermanos, si tú revisas cada oración que hemos hecho, si revisamos nuestras oraciones, las oraciones llegan a ser monótonas, llegan a ser repetitivas y a veces no glorifican a Dios. Son cosas que queremos, que deseamos. Y vemos que el 80% del contenido de la oración de las personas que hemos leído son oraciones que alaban, que adoran, que glorifican, y que la petición que están haciendo al final también glorificará al Señor. No se quedan solo ellos con eso, sino que el nombre de Dios es levantado y glorificado en esa petición, porque es su voluntad. Otra oración, la oración de Jeremías. Jeremías 32, del versículo 16 al 25. Jeremías 32, del 16 al 25 dice: Después le di los documentos a Baruch, oré al Señor. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Vean cómo otra vez, al iniciar la oración, lo primero que hay es reconocimiento. Palabras similares incluso al rey David: Señor soberano, Dios soberano. Yo entiendo que todo está bajo tu control. Yo entiendo que tu voluntad está por encima de todo lo que sucede. Nada se te escapa. No es que, por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo de la pandemia y del COVID-19, a Dios se le olvidó, se le escapó. Él es soberano y sigue teniendo el
control. Cuando oramos tenemos que entender que nos estamos refiriendo al creador del universo, y por eso dice: hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. 18. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Aquí está exaltando una de las, hermanos, de las más grandes y hermosas características de nuestro Dios. Está hablando de su amor y está hablando de su justicia. Él está diciendo: muestras amor inagotable a miles, tu amor perfecto, eterno, inigualable. Pero luego dice: pero también haces caer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Está hablando de la justicia de Dios. Y las dos son características extraordinarias de nuestro Dios. Él es amor y Él es justicia. Lo que sigue dice: tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 19. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que merecen. Otra vez exaltando la justicia de Dios. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Está reconociendo el favor y la misericordia que el pueblo de Israel, no solo él, sino que el pueblo entero ha recibido de parte de Dios a través del tiempo. Nos falta tener más memoria. Tenemos memoria corta y olvidamos de manera muy simple, muy fácil, lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ellos están reconociendo: Jeremías y el rey David habían pasado cientos de años de que Israel había sacado, que Dios había sacado a Israel de Egipto. Pero ellos están recordando a estas alturas esa bendición, ese favor y esa misericordia. A veces Dios nos bendijo el día de ayer y hoy ya lo olvidamos. Luego dice la palabra en el versículo 21: tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillosas, con mano fuerte y brazo poderoso y con un terror aplastante. Le diste, ahí está hablando de su poder y exaltando su poder, su señorío, su gloria. 22. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluye leche y miel. Nuestros antepasados vinieron y la conquistaron y vinieron a ella, pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que ordenaste, por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Vean, aquí Jeremías está orando, reconociendo a Dios, glorificándolo, haciendo memoria de toda la bendición y favor de Dios, hablando de sus características, su amor y su justicia. Pero aquí está diciendo: estamos cayendo en esta situación donde vamos a ser destruidos porque tú eres Dios justo. Y no le está pidiendo que lo salve. Él sabe que lo que Dios está determinando es lo correcto. No está haciendo a un lado ni está minimizando el pecado del pueblo. Está aceptando el error y está diciendo: Señor, lo que tú vas a hacer es justo, es lo correcto. 24. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de la guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como dijiste, y aún así, oh Señor soberano, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Aquí nos da una enseñanza muy interesante esta oración. Está diciendo aquí Jeremías: Señor, tú me diste una orden que comprar este terreno, me costó mucho dinero, pero yo sé que a pesar de lo que pagué, a pesar de que es mío, cuando vengan los babilonios y nos destruyan y nos lleven cautivos, lo perderé, pero sin importar. Y vean, esto es algo muy bueno y muy interesante, y algo que tenemos que aprender en nuestra oración es: Señor, a pesar de que estoy cumpliendo tu voluntad, a pesar de que estoy haciendo lo que tú me pediste, tu plan para el pueblo, tu plan general para esta nación es que seamos destruidos. Y la acepto. Y la acepto. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y no hemos estado dispuestos a aceptar un no de parte de Dios?
¿Cuántos de nosotros hemos orado y no estamos dispuestos a que la respuesta de Dios sea diferente a lo que pedimos? Eso habla de que no hemos estado viviendo en su voluntad, porque si conociéramos su voluntad, y voy a referirme a una oración muy corta, pero que nos enseña muchísimo. Jesús, estando en el Getsemaní, oró y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que deseaba Jesús? No pasar por el sufrimiento, evitar todo lo que él sabía que venía, el dolor, los látigos, los golpes, todo lo que sabemos que iba a suceder. Él sabía lo que venía, pero dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que fuera la cruz. Y muchos no aceptamos lo que Dios quiere para nosotros, porque no es lo que queremos. Y eso significa que no ha sido rendida nuestra voluntad a Él, y por eso nos cuesta tanto trabajo el poder aceptar lo que Dios quiere. Esta oración que contiene adoración, reconocimiento, aceptación de la voluntad de Dios, no pide nada e incluso acepta lo que está por suceder, que es la destrucción de su mismo pueblo, porque el pueblo ha pecado y Dios es justo y tiene que actuar de acuerdo a lo que le es justicia. Otra oración, la de Jonás. Jonás capítulo 2, del versículo 1 al 9. Y recuerde qué estaba pasando Jonás. Jonás está metido dentro de un gran pez, dice la palabra de Dios. Pero aún así, en la peor situación, igual que el rey Ezequías, sin importar la situación en la que está metido, ellos deciden orar correctamente y reconocer y postrarse delante de la persona a la que se están dirigiendo, que es al Señor, sin importar lo terrible que esté sucediendo en su vida, sin importar la enfermedad, sin importar la ruina, sin importar la adversidad. Ellos están dispuestos a rendir su voluntad al Señor. Y vean cómo ora aquí Jonás. Oración de Jonás, versículo 1, capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, oh Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Él no está diciendo: sácame. No está diciendo: estoy metido en un gran pez y Señor, soy tu siervo y sácame de aquí. Él no está diciendo eso. Él está adorando, Él está exaltando, está reconociendo que Él ha pecado. Y le dice: Señor, a pesar de que salí de tu presencia, hoy me vuelvo hacia tu monte santo para adorarte y para hacer tu voluntad. Versículo 5. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cerraron para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando vi la vida que se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera a ti en tu santo templo. Y los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. No ha pedido nada. Sabemos lo que necesita. Dios sabe lo que necesita, que es salir del pez. Pero antes de terminar su oración, dice estas palabras Jonás: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Qué importante esto, hermanos. Él está entendido en que el único que le puede rescatar es el Señor, pero Él ha prometido que cumplirá todo lo que se le ha mandado hacer y lo que Él mismo ha dicho que hará. Él se ha comprometido. Hay compromiso en la oración. En la oración tiene que haber también un deseo de buscar esa conexión con el Señor y de estar comprometidos con Él. Porque muchos es solo pedir. Para algunos la oración solo implica eso: yo pido y mío y para mí y yo. Y lo que nos están mostrando estas oraciones es que la oración no es eso. En definitiva no es eso. Y por eso aquí Él dice: alabaré al Señor, cumpliré mis promesas, porque sé que el que me salva es Él. Y no ha pedido que le saque del pez,
pero sabemos que Dios ya sabe lo que él necesita. Estando en una situación extrema, crítica, vemos a un Jonás que en su oración sigue teniendo los elementos de todas las oraciones que hemos venido revisando. Él no está exponiendo en ningún momento su necesidad, aunque la sabemos. Y no condiciona, condiciona su situación a cumplir. Señor, si tú respondes a lo que sabes que necesito, yo cumpliré mis promesas. ¿Cuántos de nosotros, incluso en nuestras oraciones, estando en situaciones críticas, hemos prometido cosas y no las cumplimos? Y no estamos obedeciendo a la voluntad de Dios y nos desentendemos de lo que hemos prometido a Dios. Importante saber que si Dios responde y tú te comprometes a algo, tienes que hacer su voluntad. Y finalmente, otra oración, porque podríamos seguir, hermanos. La oración de Daniel, capítulo 9, del 3 al 19, dice así: Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Actitud correcta: adora al Señor, le reconoce, habla de lo que es Dios y también sabe que el pueblo de Israel ha pecado y que se ha rebelado contra él. O sea, nosotros a veces simplemente nos olvidamos que somos pecadores y llegamos: Señor, yo te pido que... Y así no puede ser una oración. La oración tiene que estar en los términos que Dios espera que nos acerquemos a Él. Versículo 6. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo sobre la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel, disperso en lugares cercanos y lejanos, donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza. Versículo 11. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Qué interesante, hermanos. Aquí, como en otra de las oraciones que hemos leído, no se está quejando. Igual que Jeremías no se está quejando. Está diciendo: lo que está pasando es juicio justo de tu parte. Es lo que tenía que pasar porque estamos desobedeciendo. Está afirmando lo que Dios en su voluntad ha determinado sobre el pueblo. Pero ¿cuántos de nosotros, estando en pecado, nos acercamos a Dios a orar y queremos que nos libre de la situación? Cuando no puede hacerlo porque estamos en pecado. Nuestra oración tendría que ser como esta: reconocer el pecado y saber que lo que está haciendo Dios es justo, es correcto. Versículo 15. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo. Vean, es súplica. Por favor, Señor, aparta tu enojo y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras hago mis ruegos, por amor de tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación, mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, y muchos ni siquiera se dan cuenta que no son humildes en su oración. Esto es humildad. No porque merezcamos tu ayuda, sino porque debido a tu misericordia. Versículo 19. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Hermanos, esto es orar. De todas las oraciones que hemos leído, yo sé que leímos mucho, pero yo quiero que vean lo que es orar verdaderamente. Cuando tú aprendes a orar y estás
en esa comunión con el Señor, tu oración y mi oración cambiará. No será nunca igual nuestra oración. No serán vanas repeticiones. No serán oraciones que solo hablan de nuestro egoísmo, de lo que queremos, y se nos olvida que el que tiene que ser glorificado es Dios. No podemos seguir orando igual. Tiene que cambiar nuestra manera de orar. Tiene que cambiar nuestra manera de dirigirnos al Señor. Tenemos que pasar más tiempo en comunión y en privado con Dios para que crezcamos en la oración. ¿Qué encontramos en la oración de Daniel? Adoración, alabanza, justicia, arrepentimiento, reconocimiento del error y del pecado. Y la razón de ser rescatados no es líbrame porque necesito ser librado, es líbrame para que tu nombre sea exaltado. Líbrame para que los pueblos de la tierra sepan que tú eres Dios. Esa es la razón y la motivación de una oración correcta. Porque si no oramos correctamente, pasará lo que dice Santiago 4:3 y lo leímos. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedimos para nosotros. Conclusiones para terminar, hermanos. Podríamos seguir revisando oraciones, pero la conclusión de lo que todas estas oraciones tienen en común es que la oración siempre debe tener alabanza, adoración y reconocimiento. Absoluta reverencia, porque si tú no tienes reverencia delante de Dios, estás equivocado en tu actitud ante la oración. Nuestra oración tiene que ser con sumisión completa, con humildad. La petición que vayamos a hacer tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No a la nuestra, no lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Es más, te voy a decir algo, hermano. Tú puedes decir, yo quiero que Dios me sane, voy a orar por sanidad. Pero si Dios es glorificado mayormente cuando tú estás enfermo que cuando tú eres sano, probablemente Dios te diga, no te voy a sanar. ¿Cómo dice eso, pastor? Sí. Recuerden a Pablo. Pablo dice la palabra que pidió 3 veces por el aguijón de la carne que tenía. Y que le dijo Dios, no, bástate mi gracia. Porque en esa debilidad, en esa situación, en esa enfermedad, en esa crisis, yo me glorifico en mayor medida. Y si la oración tiene como objetivo que Dios sea glorificado, tenemos que ser a un lado muchas veces nuestros deseos y nuestros anhelos. Podemos exponerlos delante de Dios, pero así como Jesús, decir, Padre, si es posible que no pase por esa situación, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quisiera no pasar por ese sufrimiento, quisiera no pasar por esa situación, pero si en tu voluntad está que pase, que así sea, porque sé que está en tu voluntad y que tienes el control. Eso es verdaderamente caminar en la voluntad de Dios. Lo demás es lo que queremos y no necesariamente es lo que Dios quiere. Toda oración tiene que estar alineada al propósito de Dios. No hay peticiones en las que una sola persona sea beneficiada. Y yo quiero que piensen eso, hermano. Cuando oras, ¿quién es el único beneficiado en tu petición? ¿Tú? En ninguna de las oraciones que hemos leído vemos que alguno haya pedido por sí mismo. En ninguno de los que oró vemos que sea un beneficio personal. Oraban por el pueblo, oraban por las generaciones futuras, oraban porque el nombre de Dios fuera exaltado. Nunca hubo una oración de las que leíamos que fuera personal. La única, y no la leímos, pero que yo veo y que me parece muy interesante, es la de Jesús, estando en el Getsemaní. Él pidió por él, pero dijo, si hay un mayor beneficio, si hay una mayor gloria en la que muchos otros sean bendecidos, yo estoy dispuesto a ir a la cruz. ¿Estás dispuesto a renunciar a una petición personal para que haya más bendición hacia los demás? Es ahí donde demuestras que realmente estás aprendiendo a orar. Es ahí donde demuestras que realmente estás entendiendo cuál es el propósito de la oración. No son peticiones personales, solamente. Para terminar, entre los judíos hay una oración que ellos hacen a Dios y dice, no escuches la oración del viajero. La oración del viajero es como cuando tú y yo vamos a salir, no sé si de vacaciones, no sé si cuando tú y yo vamos a salir a algún lado y le decimos, Señor, que haya buen clima, es decir, que no llueva, por ejemplo. Esa oración es egoísta, porque tal vez es época de lluvias. Piensa en esto, hermano, la oración tiene que tener una amplitud
que implique la visión de Dios, no nuestra corta visión. Y es época de lluvias. Y hay muchas personas que se dedican al cultivo. Tu oración solo te beneficia a ti. Pero si Dios cumpliera esa oración y no deja caer la lluvia para que tú te sientas cómodo con el buen clima, muchos no podrían recibir la bendición de la lluvia. Esa es una oración egoísta. Claro, la podemos pedir, pero Dios no tiene por qué responderla, porque estaría bendiciendo a uno solo y muchos serían perjudicados. Revisa tus oraciones, revisita cada vez que vas a orar cuáles son los pensamientos que tienes para exponerlos en tu oración, porque si no son los correctos, entonces tu oración no está en función de lo que la palabra de Dios dice. El deseo de este mensaje, el propósito de este mensaje es que cambiemos nuestra manera de orar y que sea más alineada a la voluntad de Dios. Hagamos a un lado nuestras oraciones mezquinas, nuestras oraciones personales, nuestras oraciones donde solamente nosotros somos beneficiados. Tenemos que empezar a orar pensando en el propósito eterno y glorioso de Dios, pensando en que si conoces la palabra de Dios, tu oración será cada vez más real, bíblica, será escuchada por el Señor para acabar pronto, porque si tú no conoces la palabra, no puedes orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos cada mes más conforme a su voluntad. Y justo vamos a hacer eso para terminar. Vamos a orar para concluir este mensaje, que está en dos partes, hermanos. Tuve un problema con el internet, pero vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a practicar lo mucho o poco que hayamos aprendido a través de este mensaje. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia, reconociendo que eres tú el único y sabio Dios, el soberano del universo, el Padre eterno, el creador de todo lo que existe, el dueño de todo lo que hay. Recibe tú la gloria, la honra, la alabanza. Sabemos que no hay nadie como tú, que solamente por tu sola gracia y misericordia nos podemos acercar, porque no somos dignos, todos somos pecadores, todos nos hemos apartado y nos hemos alejado de ti, Señor. Pero tú nos has permitido conocerte y nos has dado el privilegio de poder ser parte de tu familia, parte de tus hijos. Gracias por tan grande bendición. Pero hoy, Señor, nos rendimos delante de ti y te pedimos solo una cosa: que cumplas tu propósito, que cumplas tu voluntad en nuestras vidas. Sabemos que puede tener un costo. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes de lo que carecemos y de lo que deseamos, las intenciones de nuestro corazón. Pero no nos importa hoy exponerte eso. Exponemos que una de esas intenciones, y la principal, es que tú seas glorificado en nuestras vidas. Señor, establece tu reino, establece tu gobierno en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Que se haga tu voluntad siempre, en todo lo que nosotros hacemos, en cada decisión, que tú estés presente, Señor. Que el mundo vea a través de nuestra vida que tú eres verdadero, que tú seas glorificado, Señor, a través de nuestras vidas, y que los demás puedan conocerte como el verdadero Dios y el único Dios. Gracias por todo lo bueno que has hecho. Sabemos que estamos aquí porque tú has sido fiel y te agradecemos por esa fidelidad y ese amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te glorificamos y bendecimos tu nombre. En el maravilloso nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Hermanos, oremos cada vez más conforme a su voluntad. Oremos. Si tengo la oportunidad, igual la siguiente semana, Dios puso en mi corazón que hablemos más sobre la oración y voy a profundizar sobre el Padre Nuestro, la oración modelo. Y vamos a entender muchas cosas, porque tal vez me lleve en cada frase del Padre Nuestro toda una prédica, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hermanos, que Dios los bendiga y espero que de verdad esto nos haga reflexionar, que este mensaje cumpla el propósito de hacernos reflexionar respecto a nuestra manera de orar. Te agradezco por tu tiempo, hermano, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo, bendiciones.